Como ven en el título de mi presentación, el título de la videoconferencia de hoy, vamos a hablar del conflicto y la violencia y vamos a conversar mucho sus distinciones, pero también las similitudes que pueden tener. Y para esto le voy a pedir a Alex que me ayude con la primera pregunta. Entonces, ¿ustedes consideran, dice la pregunta, que son la violencia y el conflicto igualmente negativos? ¿Sí o no? Entonces, Alex, ¿cuánto tiempo tenemos para que lo respondan? Tenemos un minuto para que se realice la votación. Les pedimos a todas las personas que están presentes que por favor en la ventana emergente que les ha aparecido en su dispositivo o en su computadora nos puedan decir si consideran que la violencia y el conflicto son igualmente negativos o no lo son. Nos quedan unos 20 segundos y vamos apenas en el 50% de la participación. Y muchas de las personas también nos están respondiendo a través del chat. Seguramente no tuvieron oportunidad de que les arrojara la ventana emergente. Y también por esta parte, por el chat, vamos a seguir recibiendo sus respuestas. En 10 segundos damos cierre a la votación. Y comparto los resultados. Muy bien. Fíjense, eh, ¿son la violencia y el conflicto igualmente negativos? Tenemos que un 44% dice que sí y un 56% dice que no. Guarden estas cifras en su cabeza y vamos a ir a lo largo de esta presentación, yo espero, viendo sus diferencias y también sus similitudes si no tenemos poder, capacidad para hacer que el conflicto no se convierta en violencia. Porque como vamos a ver a lo largo de este diálogo, el conflicto no es necesariamente negativo. Si tenemos poder, capacidad de transformarlo de forma positiva. Y al contrario, puede ser de muy positivo para nosotros, que nos transforme, que nos haga mejores personas, mejores comunidades, etcétera. Pero necesitamos poder transformarlo. Y para poder transformarlo, tenemos que aprender cómo hacerlo. No nacemos transformándolo de forma automática. Tenemos que hacernos, aprender muchas y diversas herramientas para poder hacerlo. ¿Qué es lo que hoy pretendo compartir con ustedes? Muchas y diversas herramientas que nos ayuden a hacer que el conflicto no derive en su peor expresión, su expresión más negativa, que sería la violencia, sino se convierta en su aspecto más positivo: cambio, transformación, oportunidad. Entonces, vamos a ver a lo largo de esta charla si si esta pregunta al final sigue teniendo este porcentaje. Entonces, así va a ser una forma de que evaluemos qué tal nos fue el día de hoy. Bueno, y déjenme empezar, y aquí les voy a pedir, como es una pregunta más abierta, que por favor nos ayuden a través del chat enviando las palabras que ustedes asocian, una sola palabra con la que ustedes asocian el conflicto. Entonces, por favor, para seguir conectados, envíen en el chat palabras que ustedes relacionan con el conflicto. El conflicto es lucha. El conflicto es, a ver, vamos mandando. Y si ponen su estado de la República, mejor, para saber con quién estamos interactuando más. De acuerdo, doctora, ya empezaron a llegar algunas respuestas y nos dicen riña, pelea, oportunidad, problema, diálogo, discusión, diferencias, problema, oportunidad, diferencia, desacuerdo, violencia, solución, reto, diálogo, debate, dificultad, discusión, oportunidad, problema. Y guerras ha aparecido como una palabra, cambio, diferencia de pensamiento, divergencia, potencial, discrepancia, situación incómoda. Muy bien.
Excelente, excelente. Fíjense que yo he hecho este ejercicio muchísimas veces y esta es una herramienta que les recomiendo mucho hacer para ustedes mismos, pero también con grupos, donde en el centro ponen el problema que tienen: dinero, amor o desamor, y es lluvia de ideas alrededor, que todo lo que ese eh, hecho o evento o concepto significa. Y eso es una herramienta muy útil para ir asociando lo que es y lo que puede no ser. Pero fíjense, generalmente yo hago este ejercicio y les puedo decir que es rarísimo, incluso lo hago con dos colores, rarísimo que se asocie con cuestiones positivas. Generalmente yo uso un color negro y un color rojo. Con el color negro voy escribiendo todo lo negativo, lo que voy asociando con lo negativo. Entonces me dicen lucha, problema, confrontación, discusión, desacuerdo, choque, pugna, violencia, todo lo que ustedes han dicho acá. Y de repente alguien por ahí que ha llevado un curso o ha oído, dice oportunidad o dice diálogo, pero necesita haber estado educado para ver lo distinto. No es gratuito esos poquitos que leyó Alex de diálogo, no me acuerdo, Alex, algún otro positivo, Oportunidad. oportunidad, ¿no? Pero eso es así como aislados, ¿no? Son así. Entonces, incluso la gente que cuando estoy en los talleres lo pongo y la gente ve, nota que es mayoría negro y dos que tres ahí es destellos de rojo. Generalmente tendemos a asociar al conflicto con lo negativo, porque no hemos sido educados, o más bien no hemos sido educados para entender que el conflicto es inevitable, es parte de nuestra vida cotidiana. Nos guste o no nos guste, vamos a tener conflicto. Las sociedades que mejor manejan el conflicto son las que las que viven en paz. ¿Por qué? Porque han diseñado mecanismos, herramientas, instituciones, canales para que ese conflicto inevitable, parte de la democracia, de la diversidad de opiniones, de culturas, de puntos de vista, puedan convivir sin necesitar la violencia. Entonces, aquellos que sacaron estas ideas o asociaron al conflicto con oportunidad, transformación, cambio, son aquellas que no les cayó del cielo, sino que lo oyeron, lo aprendieron en algún lado y por tanto tienen una posición, una actitud distinta al conflicto. Recuerden esto, el conflicto no está en la realidad objetiva, no está en los hechos, está en cómo nosotros vemos los hechos, está aquí, cómo nosotros nos hemos educado a ver los hechos. Lo vemos como un problema o como una oportunidad. Y uno es cómo yo veo el conflicto y dos, con qué herramientas cuento. Si yo siento que no tengo herramientas, no tengo poder para resolver el conflicto, entonces le huyo al conflicto. ¿Quién va a querer tener problemas, disgustos, discusiones, furias, peleas? ¿Quién va a querer eso? No, la vida ya es muy complicada. Lo voy guardando en el cajón, esperando que por su propia naturaleza, poquito a poquito se resuelva. Pero ¿qué pasa si yo no resuelvo ese conflicto? No va a estar mejor. No se va a solucionar por sí mismo. Va a pasar va a pasar que se va a ir escalando, 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 hasta que entonces sí podemos asociarlo con la violencia. Y ahora vamos a dedicarnos mucho tiempo a la violencia, a entenderla bien para reducirla y, mejor dicho, para eliminarla, si es posible, para que ya no la tengamos como una posibilidad el uso de la violencia para resolver conflictos. Entonces, en la medida en que tengamos un mejor entendimiento del conflicto, que es inevitable, parte de la naturaleza humana, que siempre va a haber conflictos y que pueden ser una oportunidad si los manejo bien, si tengo herramientas para manejarlos bien. Entonces, tengo que aprender
muchas y diversas herramientas para hacerle mejor frente al conflicto y, por tanto, hacerlo a mi favor y no en mi contra. Esto es bien importante, este es oro molido. Yo quiero que veamos un video muy corto que nos va a ayudar a distinguir el conflicto de la violencia. Ya estamos nosotros empezando a decir, el conflicto puede ser positivo o negativo, dependiendo cómo lo manejamos, entendamos y con qué herramientas contemos. Pero la violencia no es positiva. Y no es positiva, vamos a ver por qué. Entonces, vamos a ver un video, voy a intentar activarlo yo en mi computadora y si no, voy a pedir la ayuda de Alex. Es un video del Centro de Colaboración Cívica que muestra la violencia. Espero que lo podamos oír y escuchar todos. Me avisan, por favor. Doctora, para que podamos dejar de ver la presentación y ver el video. Lo tengo listo, si gusta lo puedo reproducir. A ver, entonces, si lo tienes listo, Alex, entonces dejo de compartir. Sí. Perfecto. Entonces, hasta el minuto 2:05. Ahí pueden ver en pantalla. Sí, perfecto. Oiga, ¿qué le pasa? Quite su mugrero. ¿Por dónde se imagina que voy a pasar? Baboso, voy a fregar a tu madre. Che, vieja. Asquerosa, cochina, cerda. Voy a hacer que te comas la caca de tu perro. Aquí me voy a quedar tantito, hijito. Pero eres un pobre pelele. Desgraciada, gata, apestosa. Vieja inútil. A ver, pasa. Pásale, pásale. Inmediatamente. Sí, allá estoy. No hay ningún problema. Oye, tú, ¿puedes mover tu camioneta porque tengo que salir? No me tardo ni un minutito, señor mesero. Mueve tu camioneta ya. Le digo que no me voy a tardar. ¿Me espera un segundito? Mira, no me interesa si te vas a tardar o no. Vas a mover tu pinche camioneta ahorita mismo, ¿entiendes? ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabe qué? Que ahora no la voy a La mover. mueves porque la mueves. No la muevo y hágale como quiera. Mira. Esta vieja debe estar borracha. Lo vas a lamentar, perra infeliz. ¿Me va a obligar? ¿Me va a pegar? ¿O qué Sabes de lo pasa? que soy capaz. Un machito, caballero. ¡Ya destruiste a mi jardinera! ¡No la muevo! ¡No la muevo! ¡Vale madre! ¡La calle de todos! ¿Qué chingados hacen aquí? Perfecto, Alex. Hasta ahí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como vieron en el video, y espero que impactado como a mí, todo esto se los podemos compartir para que ustedes lo puedan usar todo este material después. Pero este video refleja muy bien la diferencia entre conflicto y violencia. Les pediría entonces que por favor me ayuden enviando también en el chat las diferentes, fíjense, violencias con ese al final que vimos en el video. Entonces les pido por favor que envíen las violencias que vimos en el video, a ver si fuimos capaces de distinguirlas y seleccionarlas, porque ese es un gran problema con la violencia, que vemos unas y no vemos otras, y todas tienen la misma connotación negativa. Entonces, vamos analizándolas juntos. Entonces, juntos y juntas. Entonces, si por favor van enviando al chat las violencias que detectaron en el video. En este momento nos están compartiendo violencia física, violencia moral, violencia verbal, violencia psicológica, física, emocional, verbal, de género. Incluso nos comentan intolerancia,
física y emocional, violencia verbal. La que más está presente es la violencia verbal, y la psicológica y la física. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, aquí no, empezamos a ver que es un conjunto, fíjense qué interesante, de microviolencias, que quizá empezó por un problema, ¿no? Problema de estacionamiento, problema para poner la basura, problema de educación para recoger las heces de los perros y ponerlas en el basurero. Son problemas, déficits, y aquí menciono uno de los grandes autores o estudiosos de la violencia y la paz, que se llama Jonathan Galton, que dice, la violencia es el resultado de conflictos irresueltos. Cuando tenemos muchos conflictos latentes, falta de espacios públicos, falta de basureros para poner la basura, falta de lugares de estacionamiento, falta de cultura cívica, falta de, no, todos estos problemas o conflictos latentes que yo pongo en el cajón o las autoridades ponen en el cajón porque no tenemos poder. Es decir, capacidad para resolverlos, capacidad, recursos para enfrentarlos. Entonces los voy dejando ahí para ver si por sí mismo se resuelve. Pero no, lo que va pasando es lo que vimos en estos 2 minutos. Llega un momento que es la gota que cayó, la gota que derramó el vaso, que es tanto el cúmulo de estos conflictos latentes de los que habla Galton, tanto la violencia como conjunto de conflictos irresueltos, que llega un momento que escalan a tal momento que se llevan a la violencia, a la guerra, al momento extremo, que es el uso ya de la arma. El señor que vimos con la arma ya es la expresión máxima de la violencia, ya tiene una intención de lastimar. Y esta es la gran diferencia entre conflicto y violencia. Mientras que el conflicto puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo lo manejamos, con qué herramientas, ¿no? La violencia siempre va a ser negativa, o las violencias, ahorita vamos a hablar de cada una de ellas, van a ser siempre negativas porque tienen la intención de lastimar, de dañar, de hacer daño al otro, a la otra, a los animales, al medio ambiente. Tienen una intencionalidad. Esta es la definición más universalmente aceptada, la de la Organización Mundial de la Salud, que tiene este énfasis en la intencionalidad. El conflicto, tirar la basura, no tiene la intención de hacer daño, pues es una falta, un conflicto latente, falta de educación cívica, falta de conciencia por los demás, o poner el coche afuera, en fin, no tienen la intencionalidad de dañar al otro, a la otra. Pero la violencia sí tiene el objetivo de hacer daño. El acoso escolar, una de las violencias que está dañando terriblemente a nuestros niños y niñas, tiene la intención, sobre todo en grupos, de hacer daño a uno o a una persona, de forma sistemática, hasta lastimarla de tal manera que muchas veces, tristemente, hemos visto cómo se han quitado la vida muchos niños y niñas. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que la violencia, y aquí les pido, y si no, se vale, vayan juntando sus preguntas y las conversamos con mucho gusto en la media hora que voy a dejar al final. La violencia, en mi punto de vista, podemos conversarlo, siempre será negativo. Y aquí puedo yo, por ejemplo, entrar en desacuerdo con las feministas radicales, como les han etiquetado los medios de comunicación, que es a través del uso de la violencia que van a poder llamar la atención sobre la violencia que están padeciendo. Yo, como constructora de paz, jamás estaré de acuerdo con métodos violentos porque tienen fin de hacer daño a recursos públicos, a las policías mujeres, que las pobres van ahí a recibir golpes, insultos, etcétera. Entonces, ¿por qué hay intencionalidad de lastimar? Entonces, tenemos que ser bien coherentes, los que trabajamos, los agentes de paz, los que queremos trabajar por la paz, tenemos que siempre tener en mente
esta connotación negativa de la paz, negativa de la violencia. La violencia tiene esta intención de hacer daño. Y aquí, por eso me gusta tanto esta filmina que comparto con ustedes, tenemos que también ser muy cuidadosos, porque la violencia generalmente nos la han vendido los señores de la guerra, dice David Adams, para justificar también que, bueno, el hombre y la mujer somos violentos por naturaleza y tenemos una naturaleza innata agresiva y ella es la responsable de la violencia y la guerra. Por tanto, la violencia es inevitable. Siempre va a haber violencia, entonces, porque siempre va a haber violencia, necesitamos entonces prepararnos para la violencia. Entonces, no. Los que estamos por la paz, lo que queremos es hacer impensable el uso de la violencia. Impensable. Hobbes dice que la violencia es parte inevitable de la condición humana. Si pensamos que el hombre es violento por naturaleza, pues ya para qué nos educamos para la paz. Si siempre va a existir la violencia, hagamos lo que hagamos. Y no, los que estamos decididos a trabajar por la paz, muchos de los estudiosos nos hemos reunido en Sevilla en el 1999, médicos, neurocientíficos, sociólogos, psicólogos, abogados, y fíjense qué maravilla, se determinó que ni la paz ni la violencia son procesos inherentes, es decir, propios naturales del ser humano. Tanto la paz como la violencia son procesos culturales. La educación para la paz, por tanto, es bien importante, ya que las actitudes tanto para la paz, para vivir en paz, como para vivir en violencia, se aprenden o se desaprenden. No es algo biológico, no es algo natural, sino que es aprendido y es aceptado, es decir, construcción cultural y socialmente aceptada y construida socialmente, que igual que se construyó, se puede deconstruir. Las ciudades, los países que viven en paz son aquellos que han invertido para la paz y no invertido para la guerra. Es decir, han hecho esfuerzos conscientes y proactivos por incluir la paz, herramientas, instrumentos, habilidades, instituciones que garanticen la paz y no la guerra. Por ahí hay un dicho que dice, si no quieres la guerra, prepárate para la paz. Y para eso tienes que llevar acciones conscientes, proactivas, etc. Entonces, igual que aprendimos la violencia, porque nos dijeron, a ver, los hombres y las mujeres somos violentas, por tanto, tienes que actuar violentamente para poder sobrevivir. Hobbes, ¿no? El gran pensador que sugería que el hombre es el lobo del hombre. Entonces, si tenemos esta concepción, no podemos pensar que puede ser distinta. Las sociedades que se han atrevido a pensar que es distinto han invertido la violencia y han construido paz. Ustedes pueden ir y revisar el índice global de paz en su internet y ver qué países han desaprendido la violencia para aprender la paz. Y la paz la han aprendido a través de cambiar sus pensums escolares, es decir, lo que se enseña a los niños y cómo se enseña. Manejo de las emociones, educación emocional, que ahora se conoce tanto, comunicación efectiva y no violenta, resolución pacífica de las controversias, mediación, en fin, muchas herramientas que permiten a sus sociedades poder canalizar de mejor manera los conflictos inherentes, inevitables a la diversidad humana. Uno de los grandes promotores de esta reunión de Sevilla, donde se llegó a un acuerdo multidisciplinario diciendo esto, ni la paz ni la violencia son innatos, naturales al ser humano, son aprendidos, es David Adam.
Y él ha escrito mucho, mucho sobre, y ha sustentado de forma muy robusta que la violencia no es un fenómeno biológico, salvo excepciones de personas que traen enfermedades patológicas, estos criminales seriales, que si nosotros empezamos a ver quiénes son, pues son personas que tienen traumas que no curaron, ¿no? Traumas que no se curan, se transmiten, transmutan y convirtiéndose en más fuentes de violencia. Eh, David Adam dice, la violencia no es un fenómeno biológico, ¿no? La agresividad, sí, nacemos queriendo comer, gritando por frío, ¿no? Pero no nacemos golpeando, no nacemos insultando, eso lo aprendemos. Son fenómenos culturales, construcciones sociales que aprendemos, reproducimos y así como las reproducimos, podemos desaprenderlas. Si pensamos que la violencia es inevitable, seremos menos propensos a pensar en que la paz es posible. Entonces, vienen acá todos estos personas que se han dedicado a la paz, a la construcción de paz y dicen frases como esta: la misma especie que inventó la guerra es capaz de inventar la paz. Hacer impensable la violencia para que puedan resolverse los conflictos. Yo siempre cuento, y está cambiando en Suecia, mucho por problemas de migración que la sociedad sueca no ha sido capaz de integrar correctamente al flujo tan grande de migrantes que llegaron a raíz de la guerra de Siria. Fíjense, son casi 11 millones de suecos y recibió 800,000 migrantes en un lapso de 3 años, sin tener la capacidad de absorberlos, integrarlos de forma, darles la bienvenida de forma pacífica. Entonces, ahora en Suecia va a haber muchos, muchos conflictos que si no se canalizan de forma pacífica, empezamos, el día de ayer tuvimos una explosión seguramente relacionada por estos grupos que están en contra de la presencia de los migrantes mal integrados en Suecia. Entonces, hay retos muy grandes. Entonces, aquí es donde las sociedades son capaces de decir, a ver, ¿cómo apostamos para que estos conflictos inevitables de haber recibido 800,000 migrantes en 3 años no se convierta en fuente de violencia, sino se conviertan en posible fuente de trabajo, ¿no? Que haga más dinámica, potencialmente económica, más activa. Suecia es una población, acuérdense, mayoritariamente de personas mayores, entonces esta nueva migración puede ser, si se canaliza positivamente el conflicto de la ola migratoria, puede ser una fuente laboral, por ejemplo. Entonces, pero depende cómo sean capaces la sociedad y el gobierno sueco de canalizar sus conflictos. Aquí lo más importante para empezar a trabajar con la violencia, y así como lo vimos en el video, todos, yo incluso, todos, yo que llevo años trabajando estos temas, todos cometemos microviolencias. Por eso tenemos que reconocerlas para trabajar con ellas. Entonces, ya se han generado varias formas, ¿no? De cómo estas latentes violencias que están, microviolencias que están ahí, no saludar o saludar constante, utilizar palabras que puedan ser que puedan lastimar a las personas, muchas veces inconscientemente. ¿Cuántas veces? Ahora, por ejemplo, usé el color negro para decir cuando era un adjetivo negativo al conflicto. Si yo asocio lo negro con lo negativo, ¿no? Pues Paula Luis, que se dedica a la... Entonces, quizá estoy contribuyendo a asociar el color negro, el color de la piel negro con, con adjetivos negativos. Entonces, todos tenemos que ser capaces de reflexionar estas microviolencias con las que estamos, acuérdense, lo aprendemos socialmente y lo reproducimos, muchas veces sin cuestionarlo. Entonces, uno de los mayores esfuerzos que podemos hacer para construir paz es reconocer todas las microviolencias que cometemos día a día.
tirar la basurita o, ¿no? O no pagar los impuestos o hacerme loco con el estacionamiento, ponerme en el lugar de las personas con discapacidad, al fin voy 5 segunditos, ¿no? Todos estos son microviolencias que al juntarse, como dice Galton, generan violencia social, tensiones, etcétera, que poco a poco van escalando, escalando hasta convertirse en violencia. Jonathan Galton distingue, por eso es tan importante hablar de violencias con ese, porque reconoce que hay muchas violencias que no somos capaces de distinguir porque no las reconocemos. Por eso es tan importante reconocer cómo yo o otros están generando violencias para trabajar con ellas. Les digo, desde el lenguaje violento, desde comportamientos o actitudes que pueden violentar, lastimar a otros, a otras sin darnos cuenta. Entonces, si queremos realmente trabajar por la paz, tenemos que ser capaces de distinguir estas otras violencias con ese. Y obviamente las más fáciles de detectar es lo que Galton llama la violencia directa, la visible. Estos comportamientos, si te empujo, si te obviamente acuchillo, si te disparo, pues bueno, esas son obvias. Es fácil identificar al perpetrador de la violencia, pero también es fácil distinguir la violencia. En cambio, hay otras violencias que son menos visibles, pero que igual lastiman, dañan, y en mi opinión, y aquí también es algo que podemos conversar con ustedes al final de mi conversación inicial, dañan mucho más. Dañan, en mi opinión, más palabras que a veces los hechos. Que te golpeen, puede ser dolorosísimo, pero que te digan fracasado, que te digan peyorativamente, usen tu etnia para denigrarte, o tu sexo, calladita te ves más bonita. Sí, tú ahí, ¿no? Todo eso puede dañar mucho más que la violencia directa. Galton distingue dos formas de violencia que no son tan visibles, pero que también dañan mucho. La violencia estructural, de la que vamos a hablar ahora, es esta violencia que niega a las partes de forma institucional. No es una persona, sino es toda la estructura de la sociedad que niega a las personas tener posibilidades de desarrollar su pleno potencial. Estos cajones que le faltan a la persona más cortita, más chiquita, para poder ver igualmente el partido, para desarrollar su pleno potencial, su derecho a ver el partido igual que los otros, estos bloques que hacen falta, vacío o esta falta de, es lo que Galton llamaría la violencia estructural, lo que le falta a las personas para poder desarrollar su pleno potencial. No es casualidad que las comunidades indígenas son las comunidades más pobres en este país, en México. No es posible que las mujeres por el mismo trabajo ganen diferente a los hombres. O sea, aquí está habiendo, uno de los bloques sería igualdad en salarial, por el mismo trabajo, mismo salario. Igualdad de servicios médicos o de salud por número de habitante, no porque eres indígena o porque eres mestizo o de otra etnia. En fin, estos bloques son lo que Galton llamaría la violencia estructural, lo que hace falta intencional o por omisión para que las personas todas desarrollemos nuestro pleno potencial. Esta es una forma de violencia, negar a las personas la posibilidad de tener las mismas condiciones para poderse desarrollar. Y para mí, una de las más graves es la violencia cultural, porque la violencia cultural legitima las otras dos formas de violencia, la violencia directa y la violencia estructural. La violencia estructural, por ejemplo, es justificada culturalmente diciendo, bueno, es que los hombres son mejores para las ciencias naturales. Esta creencia, ¿no? O es que los hombres no van a tener hijos, entonces van a poder concentrar más en el trabajo. Entonces, enfoquémonos más en los hombres, porque las mujeres van a ser mamás o se van a dedicar a... Entonces, ¿no? Culturalmente se mueve una imagen de lo que es cada uno
y priva de la potencialidad de que las mujeres y los hombres nos desarrollemos igualmente. Una forma también, fíjense qué fuerte, de violencia cultural que justifica la violencia directa es la que se ha utilizado, sobre todo en Centroamérica, yo lo he visto abiertamente, para justificar las limpias en la calle de personas desechables. Cuando dicen, bueno, y ahora lo estamos oyendo de repente en los medios de comunicación mexicanos, bueno, a los narcotraficantes que de repente jóvenes aparecen muertos. Bueno, pues se lo merecía porque quién sabe en qué andaba, ¿no? Entonces, se justifica culturalmente a través de los medios de comunicación que, bueno, su muerte es una muerte, ¿no? Todavía ni siquiera sabemos si era inocente, si era un ciudadano que pasó y lo confundieron o lo levantaron y para vengarse el otro cartel, no sabemos. Pero esta violencia cultural, justificar por qué unos pueden ser desechables, mientras otros no. Entonces se justifica el uso de la violencia para eliminar a aquellos que nos hacen daño, aquellos que se lo merecían por andar en malos pasos. Entonces, aplicación de violencia directa se justifica. Es fuertísimo y si no la reconocemos, no empezamos a trabajar con ellas. ¿Cómo la violencia cultural puede estar fomentando que todos pensemos que la violencia es inevitable, entonces acostumbremos lo que está pasando en México, normalicemos la violencia, vivamos en violencia? Pues así somos los mexicanos, así son los de tierra caliente, ¿no dicen? Así son agresivos por naturaleza, son violentos por naturaleza, entonces van a estarse dándose tiros todo el tiempo. Justifican por qué existe la violencia. Y aquí una que he mostrado en otros espacios, cómo se reproducen estas violencias. Muchas veces sí echamos la culpa a los medios de comunicación, que es evidente, ellos no contribuyen a la paz. Con ellos tendríamos que estar trabajando fuertemente para educarnos para la paz, desaprender la violencia y reforzar los valores que nos llevarían a la paz, a la construcción de paz. Pero otra vez, pensemos nosotros como madres, como padres, las microviolencias que estamos reproduciendo en nuestros hijos. ¿Cómo nos referimos a nuestra esposa delante de los niños? Los niños hacen y dicen lo que ven, lo aprenden. De algún lado el niño aprendió a maltratar a su compañero, a maltratar al animalito, a maltratar a la planta. De algún lado, no nació odiándola, no nació aprendiendo a pegarle, a maltratarla, de algún lado lo vio. Entonces hay que cuestionarnos nosotros mismos cómo de una u otra forma estamos reproduciendo las violencias. Yo decía hace poco en una conversación que tuve que a mí me impresiona mucho que hasta el 2021 en México pasó lo que se conoce como la ley chancla, la ley para evitar el abuso a los niños y niñas. 2021, que se prohibió que el uso de la fuerza, de la violencia, castigos físicos, se utilizaran para educar a los hijos. Se consideraba que era una cuestión privada. Violencias domésticas, privadas, culturalmente aceptado. Aquí otra vez viene la violencia cultural. Estaba socialmente aceptado que los padres educaran a chanclazos a sus hijos. Hasta el 2021 en México pasó una ley que prohíbe a los padres y madres educar a través de la violencia, del uso de la violencia a sus hijos. Fíjense, ¿cómo queremos vivir en una sociedad en paz si no hemos tenido, uno, la educación para la paz? Yo pregunto, y otra vez, ¿cuántos de nosotros hemos tomado un curso, nuestros hijos han tomado un curso de manejo de emociones, comunicación efectiva y no violenta, manejo de conflictos? ¿Dónde hemos aprendido para la paz? En ningún espacio. Pero tampoco tenemos ni las instituciones ni las leyes que nos protegen de la violencia. Esto es muy nuevo. ¿Ven cómo México va atrasado en comparación con otros? Entonces después pensamos, ¿por qué habrá tanta violencia en México? Porque no hemos invertido para la paz. Ustedes, de hecho, sí, por curiosidad, se meten y ven el número
que ocupa México en el índice global de paz, estamos muy atrás. Piensen, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Son 199 países. ¿Qué lugar creen que ocupa México en el índice global de paz dentro de estos 199? Echen números. Les puedo dar un indicador. Chile, o que tiene más o menos el grado de desarrollo que nosotros, es el país 46. Costa Rica, 32. ¿Qué lugar creen que ocupa México? Así, con el chat, manden números. De 199, ¿qué lugar creen que ocupa México? Estamos recibiendo las respuestas y nos están comentando 100, 150, 198, 153, 120, 88, 110, 100. ¿Se dan cuenta? Pues no están nada equivocados. Vean y métanse. Hemos mejorado. Estábamos en 186, ¿no? Llegamos a 164. Vayan y vean, no estoy inventando. Y los índices globales de paz son simples indicadores. Ahorita vamos a ver algunos de ellos, pero buena relación con los vecinos, instituciones para canalizar de forma no violenta los conflictos, en fin, cuestiones que Costa Rica, Chile, países con grados incluso más bajos que los mexicanos han logrado. A ver, otro ejercicio. ¿Ustedes sabían, para que vean cuánto nos faltan este tipo de conversaciones? ¿Ustedes saben que México tiene un premio Nobel de la Paz? ¿Alguien me puede dar el nombre del mexicano que ganó un premio Nobel de la Paz? A ver si alguien es capaz de decirme el nombre. Ni el Día Internacional de la Paz se ha mencionado su nombre. A ver si alguien de los... Está llegando mucho la respuesta de Octavio Paz, pero es errónea. No, Octavio Paz es de literatura. ¿Se dan cuenta? No valoramos la paz. A ver, tenemos un mexicano que se ganó el premio Nobel de la Paz en los 70s. Nos mencionan a Alfonso García Robles. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Fíjense. Tenemos un premio Nobel de la Paz y muy pocas personas lo sabemos. No vanagloriamos la paz, vanagloriamos la violencia y reproducimos la violencia. ¿Cómo queremos vivir en paz? Por eso tenemos ese indicador tan terrible. Y si queremos realmente no vivir en violencia, tenemos que apostar para la paz. Pero empezando desde nosotros, reconociendo estas microviolencias. Muy bien, aquí simplemente voy rápido para tener más tiempo de conversación y le pido a Alex que me vaya marcando los tiempos porque si no yo me extiendo, pero aquí hay muchas expresiones de violencias que simplemente tenemos que estar conscientes para poder trabajar con ellas. Violencia política, ¿no? Eliminación de actores al interior de un Estado, social, esto de las confrontaciones con las feministas y la policía, es una confrontación social, la violencia criminal que hoy nos está lastimando tanto, la patológica, esta que realmente hay personas que tienen problemas neurocerebrales que les llevan a cometer actos violentos y que no racionalmente no están funcionando adecuadamente. Violencia privada en el espacio privado, esto es del niño educando a golpes o mujeres contra hombres o hombres contra mujeres, ¿no? En la casa, la violencia o contra adultos mayores, es una de las grandes violencias de las que no se habla en México tampoco, por eso hay que reconocerlas. El maltrato a los adultos mayores en las casas. Que estamos viendo apenas que están saliendo esto de maltrato al adulto mayor que está viviendo en las casas y que, bueno, le quitan la pensión que les da el gobierno y los maltratan y los segregan, etc. Pero aquí volvemos otra vez a lo que nos ha llevado a no pensar diferente la violencia. Es que la violencia en algunos espacios y el Estado se construyó para ello, la violencia es legal,
fíjense, para algunos actores. El Estado tiene el uso legal de la violencia. Entonces, la violencia es legítima dentro de ciertos márgenes para aquellos que violan la ley, pero también hay violencia ilegítima. La que sobre todo ejercen los actores no estatales y, bueno, muchos actores estatales encubiertos. Vamos a hablar de ellos, pero aquí nada más para hablar de algunas expresiones de violencia para que vean todos los tipos de violencia que existen y que tenemos que ser cuidadosos porque somos muy selectivos. Seleccionamos, por ejemplo, la violencia política, que es la más evidente, pero le damos poca atención a la violencia privada, a la que ocurre en la casa, a la que ocurre en los espacios más íntimos, donde pensamos que estamos más seguros. Entonces, hay que reconocer y estar bien atentos para poder trabajar con estas violencias y desaprenderlas y reducirlas y ojalá eliminarlas. Hay un término que vamos a empezar a escuchar mucho, que es la violencia crónica, que para mí es la más peligrosa y la que está existiendo cada vez de forma más evidente en México. Y hay dos autoras, una de ellas fue mi directora del doctorado, Jenny Pierce, que habla de la violencia crónica, que es, ustedes me dirán si es o no clave para México. Es una violencia, fíjense qué fuerte, una violencia que se extiende por mucho tiempo, más de 4 años, dicen, y que ha logrado extenderse tanto y normalizarse tanto, que ha transmutado. Entonces, de la violencia que por ejemplo, los campesinos van con el gobierno a pedirle fertilizante porque se les destruyó su cosecha, el funcionario público los maltrata, los trata mal, entonces ellos llegan enojados, frustrados a sus casas, le pegan a su mujer, la mujer le pega al hijo, el hijo le pega a sus hermanos más chiquitos, los niños más chiquitos le pegan a sus hermanitos más chiquitos o a los animales empezamos a ver luego maltratando las plantas, entonces es un ciclo que transmuta, que se transmite. Así como la lengua esta que vimos también de la señora, ¿no? La señora seguramente pasó violencia en la casa, la reproduce al hijo, el hijo a sus compañeros, el compañero llega a su casa y lo reproduce a sus papás o a sus hermanitos. Entonces, esta violencia simplemente va extendiendo y transmutando en diferentes variantes. Se expresa de múltiples formas: privada, pública, política, social, patológica, etcétera, que se van entrelazando y complejizándose hasta ser cada vez más intratables. Cuando son demasiadas violencias es más difícil tratarlas hasta que llega un momento que explotó en guerra y bueno, ahí está el conflicto árabe-israelí. Costará muchos años y muchos esfuerzos tratar de resolver el conflicto árabe-israelí, que empezó como un conflicto de división de tierra, de mala división del territorio. Y fíjense, el que más me preocupa, y ustedes también es algo que pido que comentemos al final, se presentan en múltiples espacios de sociabilización. Es decir, no solamente duran mucho tiempo y se reproducen y transmutan, sino que además uno cree que ya la violencia es en la calle, con el espacio público, en las oficinas de gobierno, pero de repente llega a su casa y ahí también hay violencia. O sale al parque para huir de la violencia que está viviendo el papá con la mamá, y en la calle, en el parque público, las pandillas lo asaltan. Va a la escuela pensando que allí va a ser un lugar sagrado o un santuario y ve el autoritarismo de la maestra o de la directora, el maltrato a los profesores y a los alumnos. En fin, que se experimenta en varios espacios. Entonces, lo que dice esta violencia crónica es que existe un continuo de violencias que se replica en muchos espacios por mucho tiempo y que hace que lleva a sociedades con fuerte trauma, que además van normalizando la violencia, se van acostumbrando a vivir con ella. Fíjense lo grave. Y entonces ya cuando les dicen,
hoy hubo 200 asesinatos o embolsados o entambalados. Bueno, nada más hubo 20. ¿No? Son 20 vidas o nada más hubo 8 desaparecidos. 8 desaparecidos, ¿no? Entonces vamos normalizando la violencia o seleccionando violencias. Y esto es peligrosísimo porque nos convierte en sociedades muy traumatizadas. Por eso la violencia no puede ser positiva, porque una vez que inicia la violencia, no sabemos cómo va a transmutar. Y más si somos un país como el mexicano, que, como lo vimos en el Índice Global de Paz, tenemos muy pocos mecanismos, muy pocas instituciones, muy poco conocimiento, muy poco poder, capacidad para hacerle frente a los conflictos, a los problemas que tendremos siempre. Entonces, ahí tenemos que trabajar duramente. Entonces, por eso, por favor, y discutámoslo abiertamente al final, no veamos nunca la violencia como algo positivo que va a generar cambio. Ahí están todas las revoluciones de Latinoamérica, ahí están los sandinistas en Nicaragua, en Cuba, la violencia, las revoluciones sangrientas, ahí están el tipo de resultados que hay. Bueno, pero vamos a ver, si no queremos que un conflicto estalle en violencia, si queremos empezar a trabajar con los conflictos, es reconocerlos y las violencias hay que reconocerlas y trabajar con ellas. Entonces, lo que dijimos, siempre el conflicto va a ser positivo o negativo dependiendo cómo lo deseemos manejar, cómo decidamos manejarlo y con qué herramientas tengamos. Aquí está esta bellísima palabra china que está dividida en dos palabras. En mandarín significa que la palabra conflicto puede ser peligro o oportunidad. Entonces, tiene estas dos connotaciones en mandarín, la palabra conflicto. Entonces, dependiendo cómo lo manejemos. Se dice que hay un conflicto, y esto es bien importante, cuando ciertamente hay un problema, una incompatibilidad. Este dibujito de los niños peleándose por un mismo objetivo, o que perciben que están peleando por el mismo objetivo, pero no. Hay que entender lo que la pelota, la bola, significa para cada uno de ellos. Entonces, se dice que hay un conflicto cuando dos o más partes interdependientes, es decir, que se necesitan para resolver el conflicto, para frenar la violencia, perciben, creen que sus objetivos son incompatibles. O la tengo yo o la tienes tú. Bueno, a ver, si queremos evitar que agarren la pelota y uno golpea a uno y el otro golpea a otro, ejercitando la violencia y dañándose, tenemos que hacer un alto en el camino y entender de dónde viene esta incompatibilidad. Quizá no se han comunicado para entender para qué quieren la pelota. ¿Cuándo quieren la pelota? ¿Para qué quieren la pelota? Muchas y diversas preguntas que se aprenden. Comunicación efectiva. Comunicación efectiva es simplemente escuchar el lenguaje verbal, haciendo muchas y distintas preguntas. ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Por qué es importante para ti? Que vas llegando al verdadero significado que tiene la pelota para cada una de las partes. Y entonces ahí se empiezan a quitar las incompatibilidades. ¿Por qué? Porque lo que mismo que generó el conflicto puede ser lo mismo que genere la solución del conflicto. Ninguna de las partes, parece que hay un micrófono encendido, ahí está. Yo digo que dos, ¿no? Si ustedes quieren. Parece que hay un micrófono prendido por ahí, ahí está. Ninguna de las partes va, fíjense, lo único que nos hace iguales es que somos diferentes. Nunca la pelota tendrá el mismo significado, el mismo valor para las dos partes. Nunca. Por más que nos esforcemos, lo único que nos hace iguales es que somos diferentes. Pensamos diferente. Por más que hagamos un esfuerzo, nuestra historia, religión, educación, sexo, edad, todos estos factores combinados harán que el objeto, que no está en la realidad objetiva, sino en nuestras mentes, sea diferente para cada uno de nosotros. Ahí está la fuente de la negociación, ahí está la fuente del acuerdo, de la resolución del conflicto. Por eso tenemos que aprender a
comunicarnos para entender qué es lo que verdaderamente mueve a las partes al conflicto, al problema. Entonces, es ahí una de las herramientas más importantes, aprender a comunicarnos para entender por qué percibe cada una de las partes de forma diferente la pelota, la bola. Y solamente así entender el valor que significa, la necesidad verdadera que cubre. El conflicto, por tanto, siempre será distinto a la violencia. Entonces, fíjense, esta es otra filmina que siempre comparto porque siempre vamos a tener estas bolas, estos conflictos con otros y otros, otras formas distintas de ver las cosas y querer las cosas. Pero va a ser en la medida en que nosotros tengamos mucho poder, es decir, mucha capacidad para manejar los conflictos, porque tenemos instrumentos para comunicarnos de forma efectiva, sabemos hacer preguntas, sabemos escuchar la comunicación verbal, es decir, lo que me está diciendo, pero sobre todo, cómo me lo está diciendo. Estoy entendiendo dónde se le quiebra la voz, estoy entendiendo dónde se pone nerviosa o nervioso, estoy entendiendo qué es lo que verdaderamente representa la bola para él o para ella. Entonces, esto es oro molido. Si yo realmente tengo muchas y diversas herramientas, aprendo, voy a poder manejar mejor las miles de bolas, los miles de conflictos, problemas que tendré todos los días. Acuérdense, información es poder. Entre más información, más conozca distintas herramientas, distintas habilidades para resolver el conflicto, tendré más poder para resolver el conflicto. Hay una autora que también me gusta mucho que se llama Hannah Arendt, que ella dice que son precisamente las personas que no tienen poder las que utilizan la violencia. Las personas que no tienen poder de comunicarse efectivamente, que no tienen poder de comunicarse de forma no violenta, son las que usan la violencia porque no tienen otras herramientas. Entonces, no veamos a los poderosos como, no veamos a los violentos como poderosos, al contrario, son que no han tenido la capacidad, la habilidad de utilizar otras herramientas para lograr lo que quieren. Hay muchas fuentes del conflicto. Puede ser porque tengo diferente información. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto de después de una comunicación efectiva entre las partes? No lo había visto así, no lo había entendido así. Pues no, por eso tienes que preguntar y preguntar con genuino interés de entender lo que significa la bola para el otro y la otra. No hay mejor inversión que tomarse el tiempo para poder entender los verdaderos intereses, pero sobre todo las necesidades más humanas que el objeto tiene para la persona. Conflicto de valores, obviamente, somos diferentes, religiones, diferentes disciplinas, diferentes sexos. Yo no puedo ver las cosas igual que un hombre. Las veo con unos lentes de mujer. O no puedo ver las cosas como la ve mi hijo Emiliano de 15 años, aunque quiera, no puedo. Entonces tengo que tener el poder, la capacidad de preguntar para enriquecer, ampliar mi visión de la realidad y hacer más grande la solución o potencialmente hacer más grande la solución del conflicto porque tengo un mayor entendimiento, tengo más información, entonces tengo más poder para resolver los conflictos. Y obviamente conflictos de relación. Los conflictos más difíciles de solucionar, por lo menos para mí, y ustedes díganme si no, son los de relación, donde hay sentimientos, donde hay emociones. Acuérdense, y podemos verlo ahora muy rápidamente, si tengo tiempo, las emociones son incluso reacciones químicas, como la agresividad un poco. Son reacciones químicas que nos impulsan a actuar. Entonces nosotros tenemos que educar para controlar las emociones y no sean las emociones las que nos controlen a nosotros. Entonces, muchas de las relaciones están cimentadas, creadas, sostenidas en emociones. Amor,
tristeza, empatía, en fin, odio, ¿no? Entonces, todo esto nos produce reacciones bioquímicas. Cuando estoy enojada, porque me generan un chiste misógeno o contra los pueblos indígenas, me caliento y subo literalmente grados de temperatura en mi cuerpo. Es una reacción bioquímica. Por eso podemos ser agresivos, reaccionamos. Cuando tengo miedo o cuando estoy insegura, bajo la temperatura, me enfrío. Son reacciones bioquímicas. Entonces tengo que detectarlas, manejo emocional de las emociones, detectarlas y trabajar con ellas. Hay muchas técnicas que puedo compartir, libros maravillosos que tengo de manejo de emociones, que es respiración, meditación, salir al balcón, decimos en negociación, técnica gestal de sacar las emociones golpeando almohadas y no golpeando al susodicho, a la susodicha. En fin, muchas y diversas técnicas para el manejo adecuado de las emociones. Pero bueno, el conflicto es importantísimo para la sociedad, es parte de nuestra democracia y solamente lo vamos a canalizar adecuadamente si estamos conscientes de su utilidad y tenemos muchas herramientas. El conflicto tiene una función social, es lo que nos hace avanzar. La computadora es un su origen es el conflicto, manejo de muchos datos, de mucha información, había que procesarla de alguna manera y la computadora es un ejemplo de un conflicto bien manejado, ¿no? Es un resultado de un conflicto bien manejado, que se puede convertir en mal manejado si estamos todo el tiempo viendo la computadora. Que exista un conflicto nos habla también de que es tiempo de movernos, de cambiar. Si estoy teniendo muchos problemas para comunicarme con mi pareja, con mi hijo, bueno, quizás es tiempo de sentarnos a hablar, que algo puede estar pasando. No me estoy sabiendo comunicar efectivamente, no estoy diciendo las cosas de forma clara, concisa, no estoy sabiendo escuchar su lenguaje, no escuchar y observar su lenguaje no verbal. Entonces, es tiempo de cambiar. Las leyes, los países avanzan en la medida en que llegan conflictos. Fíjense, Colombia tuvo que haber, y Chile ahora está en un proceso de cambio constitucional. Hasta hoy día, la constitución chilena era herencia de la dictadura de Pinochet, ¿no? Chile, un país de los más democráticos con alto índice de paz, comparado con México, 46 en la lista, pero con una constitución hecha durante la dictadura. Entonces, a raíz de un conflicto de que ya las leyes estaban muy autoritarias, eran muy autoritarias, hubo conflictos sociales que están obligando a los chilenos a sentarse a hacer una nueva constitución que incluya a estas nuevas fuerzas democráticas. Entonces, ¿cómo Chile fue capaz de canalizar todas estas movilizaciones sociales de forma positiva? Indica la importancia de las relaciones. Yo digo, bienvenidos los conflictos, porque gracias a los conflictos nos damos cuenta de la importancia de quiénes realmente, de los amigos, de las personas que realmente te quieren. Yo digo que los conflictos son coladeras. Cuando nos quedamos sin trabajo, cuando se rompe una relación sentimental, vemos quién realmente está contigo en las buenas y en las malas. Entonces, ayuda también a ver con quién realmente cuentas. Bienvenido a los conflictos porque ayuda a quitarle a la gente que no tendría que estar ahí. Evite estancamientos. ¿Ustedes realmente se imaginan una vida sin conflictos? Qué aburrido. Por ahí decían que una vida sin conflictos sería el equivalente a, ustedes han visto en los hospitales estas maquinitas donde está midiendo el latido del corazón de los pacientes, ¿no? Y yo digo que la vida es un poco así. Si estamos vivos, ¿no? Si late el corazón, pues tenemos sub y bajas, ¿no? Hoy nos va bien, hoy nos va mal, ¿eh? Si estuviéramos muertos sería estancados. Prueba de que estamos vivos es que estamos teniendo conflictos, sub y bajas. Y si esos conflictos los hacemos oportunidad de cambio, de transformación, nos darán mucha más vida. Entonces, bienvenido el conflicto. Ayuda a hacer coaliciones, ayuda a aprender, ayuda a entender las cosas de forma diferente.
ayuda al cambio personal y social y es generador, promotor de nuevas ideas y de nuevas opciones o proyectos. Eh, Aquí, porque voy entrando rápidamente para que podamos dialogar más, y ahí puedo hablar de más técnicas, Lederach, uno de los grandes transformadores de conflictos, de los grandes maestros en transformación de conflictos, tengo un libro bellísimo de él para quien quiera, además lo puedo compartir porque él mismo dice que la mejor forma de hacer cultura de paz son las fotocopias, ¿no? Que la gente cuando realmente esté interesada y no tiene los recursos, bueno, ahí ve dónde y hace fotocopias. Él mismo lo dice, entonces da permiso de fotocopiar su libro. Entonces yo con mucho gusto les presto. Es el pequeño libro, les comparto el pequeño libro de la transformación de conflictos. Y él habla de que si realmente queremos transformar un conflicto, lo tenemos que entender de raíz. Y de raíz significa radicalmente. Es decir, si no entendemos un conflicto de raíz, no podemos transformarlo y no podemos resolverlo y simplemente, como dice Galton, va a quedar latente y tarde o temprano explotará. Entonces, necesitamos, dice Lederach, saber quiénes son las personas realmente involucradas en el conflicto. Información es poder. ¿Quiénes son realmente las personas? Mapeo de actores. Ahí, saber realmente quiénes son. ¿Cuál es realmente el problema? No es la bola, ya vimos que estaban peleando los niños. No es el reloj, no es la herencia, no es la casa, no es el negocio. Es lo que la casa, la bola, el negocio representa, importa, significa para las partes. Entonces, saber quién realmente está en el conflicto, quiénes tienen que estar en la mesa de negociación o de diálogo, cuál es realmente el problema. ¿Cuál es realmente la necesidad más humana? ¿Qué hay detrás de la casa? ¿Qué hay detrás del coche? ¿Qué hay detrás de la herencia? ¿Qué es? ¿Inclusión? ¿Seguridad? ¿Que fui excluido? ¿Qué realmente quiero hacerme presente? Quiero que se me tome en cuenta. Yo siempre pongo el ejemplo de este reloj. Este reloj nunca valdrá lo mismo para mí y para mi hermana Verónica. Para mi hermana Verónica puede ser le da estatus, ¿no? Y lo puede vender y comprarse algo más. Para mí, acuérdense, todas las personas somos diferentes, aunque somos hermanas. Para mí significa el reloj que compró conmigo mi papá el día en que ganó su primer sueldo después de estar algún tiempo desempleado. Entonces, yo lo acompañé. Entonces, tiene un significado muy importante. Entonces, en el momento de la herencia, esto puede convertirse, ¿qué quieres? Si nada más me quedo con mala comunicación, ¿qué quieres en la mesa de negociación? El reloj. ¿Qué quieres? El reloj. Si me quedo con ¿qué? ¿El qué? La posición. El reloj parece incompatible. Pues nada más hay un reloj y pues, si lo partimos, pues le toca a la correa y a una, no satisface la verdadera necesidad, que para uno puede ser estatus, puede ser inclusión, para otro puede ser reconocimiento, prestigio, ser tomado en cuenta. Entonces, aquí el problema realmente se detecta con aprendiendo comunicación efectiva, porque haciendo muchas y diversas preguntas. El proceso, entender la historia del conflicto. Hay muchas herramientas. Hay un libro que les puedo compartir con mucho gusto que se llama Herramientas para trabajar el conflicto. Son más de 100 herramientas que llevan a detectar bien las personas, bien el problema y bien el proceso. Y una de las herramientas que propone este libro de Trabajando con el Conflicto o Herramientas para trabajar con el conflicto dice que el proceso, por ejemplo, se puede entender haciendo una línea de tiempo. ¿Cuándo el conflicto empezó a surgir? ¿Cuándo se volvió latente? ¿Cuándo escala? ¿Cuándo desescala? Por ejemplo, cada vez que llegamos a final de mes, hay gritos en la casa. Nos vamos de vacaciones, baja. Cada vez que viene la suegra, sube. Entonces, detectar qué son los factores que suben y bajan para trabajar con ellos. Porque información es poder otra vez. Entonces, entender qué son los factores, los momentos, las circunstancias que escalan el conflicto y cuáles son las que las desescalan.
No podemos, por ejemplo, llevar a un diálogo de paz en una comunidad cuando hay periodo electoral, porque ya detectamos en la línea de tiempo que en el periodo electoral sube la tensión, pero en el periodo de fiestas patronales baja la tensión. Entonces, tener el poder, la capacidad para saber cuáles son los mejores momentos para resolver conflictos. Entonces, se dan cuenta todas las herramientas que necesitamos, mapeo de actores para saber quiénes son los actores que realmente tienen, con los que tenemos que negociar y comunicarnos para resolver el conflicto de raíz. Problema, necesitamos detectar cuál es realmente lo que está atrás de lo aparente. ¿Cuál es la necesidad más humana? Lo que está atrás de lo aparentemente incompatible, lo que choca. Y el proceso, la historia del conflicto para no repetir crisis, no repetir acciones violentas, sino fomentar, incentivar factores positivos o buscar momentos donde se facilite la paz. Entonces, la paz no es gratuita, la paz no es innata, se aprende la paz y se aprende a través de muchas y distintas herramientas. Aquí otra para nada más para que vean la cantidad de herramientas. Les digo que este libro que con mucho gusto les puedo compartir tiene más de 100, pero aquí les comparto algunas. El árbol del conflicto. Este es un instrumento maravilloso, una herramienta maravillosa para trabajar, por ejemplo, conflictos comunitarios, donde, acuérdense, más cabezas piensan mejor que una, ¿cierto? Porque si lo trato de resolver yo solito, pues con mi visión sesgada de la realidad, veo lo que quiero ver y escucho lo que quiero escuchar, pues veré una parte de la realidad, pero dejaré de ver otros aspectos. Incluso hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Marina Castañeda que dice, nosotros nacemos con sesgos biológicos que nos permiten ver ciertas cosas de la realidad y no otros. No podemos ver todo y escuchar todo. Es imposible, humanamente imposible. Entonces nos convertimos en agentes selectivos. Vemos lo que queremos ver y escuchamos lo que queremos escuchar. Todo lo demás lo desechamos, voluntaria e involuntariamente. Pero dice Marina Castañeda algo peor, que lo que empezó siendo biológico de chiquitos se va convirtiendo en una cuestión psicológica, ¿no? De grandes. Entonces ya nada más nos reunimos con quien piensa igual que nosotros o quiere lo mismo que nosotros y no convivimos con los diferentes. Eso no contribuye a la paz porque estamos perdiendo o no nos genera poder porque estamos perdiendo la oportunidad de ver cómo ellos ven el mundo, tener la capacidad de ponernos en sus zapatos. ¿Qué puede hacer que él vea la bola, el reloj, el coche, la herencia, la casa, el negocio de esa manera? Con este árbol vamos a tener la posibilidad de traer muchas y distintas percepciones de la realidad para hacer más grande la visión de esa realidad. Los mejores proyectos de prevención en los que he contribuido o trabajado son aquellos que tienen una visión multidisciplinaria, es decir, donde trabajan sociólogos, psicólogos, abogados, maestros, policías, porque incorporan muchas y distintas disciplinas, conocimientos, y entonces se vuelve más incluyente y mejor el proyecto. Imagínense si construyéramos una unidad habitacional para la paz solamente con arquitectos. Pues muy bonita, pero ¿y dónde ponen espacios para la convivencia? Si incluimos un sociólogo o alguien que se dedica a los estudios de la paz o a maestros, espacios comunitarios donde los niños puedan sentarse. ¿Y qué tal si incluimos a un ambientalista? Un lugar para reciclar basura, para evitar que se acumule basura y más bien la composta lo usamos para los... Entonces, entre más y más diversas sean las visiones, perspectivas, tendremos mayor capacidad para generar mejores proyectos. Entonces, el árbol del conflicto lo que nos va a dar es esa posibilidad de ante un conflicto, ante un problema central,
el manejo de basura, que esto en mediación comunitaria, que es lo que más hacemos, puede derivar en violencia. A mí me ha tocado en Tabasco, en multifamiliares mal planeados solamente por arquitectos para construir muchas casas de 4x4 en un lugar donde hace 35 grados de calor, ustedes dirán, ¿no? Pensado por un arquitecto, pero no por otras disciplinas que hablan de que en un ambiente como Tabasco, eso de tipo de multifamiliares impulsa la violencia, obviamente, porque no hay espacios, no hay, todas las condiciones son adversas a la construcción de paz. Pero entonces, ante la detección de un problema que nos trajo el manejo de basura, empezamos desde muchas y distintas visiones, percepciones. ¿Dónde viene? Ah, bueno, es que no tenemos contenedores para la basura. Es que no tenemos un taller para distinguir qué, los educadores obviamente aquí vendrían para saber qué es reciclable, qué es composta, etcétera. Y para detectar que los efectos, los síntomas, lo que nos va a pasar si no manejamos la basura de forma adecuada. Violencia, gritos, ratas, baja el valor de nuestras propiedades, etcétera. Aquí hay acá hay un ejemplo de la trata de personas, que usando el árbol del conflicto, por ejemplo, yo aprendí en este árbol de conflicto que la trata de personas, aquí con psicólogos, sociólogos, abogadas, feministas, etcétera, decían que uno de los grandes problemas era precisamente la autoestima. Yo cuando como internacionalista, la autoestima podría ser uno de los grandes precursores, fíjense, de los grandes factores que impulsan la trata de personas. Ante la ruptura familiar, etcétera, muchas jovencitas son enganchadas porque las enamoran. Hay una baja autoestima, baja educación, por ejemplo, y son fácilmente enganchadas. Yo solita, como internacionalista, jamás hubiera pensado esto. Me quedan 5 minutitos, voy rápido, pero vayan poniendo sus preguntas, se vale estar de acuerdo, se vale no estar de acuerdo. Aquí hay otro instrumento bellísimo, nada más aquí acuérdense, esto es un abrebocas de todas las herramientas que existen de forma individual o colectiva para analizar el conflicto, entenderlo bien, para transformarlo, evitando así que se convierta en violencia. Obviamente, el primer árbol va a ser detectar las causas del conflicto, el árbol del conflicto, ¿no? De dónde viene el mal manejo de la basura. Pero aquellos constructores de paz serán aquellos que tengan un excelente árbol del conflicto, pero que sean capaces, tengan el poder de construir un árbol de propuestas y de soluciones. Entonces, yo lo que hago con las personas con las que trabajo en mediación comunitaria es, una vez que trabajamos un árbol del conflicto juntos y juntas, decimos a cada factor generar una solución o una propuesta. Entonces, si vimos que es un problema de autoestima la trata de personas, que les digo, nunca hubiera imaginado, bueno, ¿cómo empezamos? Empecemos a trabajar con las jovencitas de nivel secundaria, que es donde ver los rangos de edad, en fin, tiene que ser estratégico la lucha de construcción de paz, el esfuerzo por construcción de paz. Entonces, empezar talleres de autoestima, es todo ser más alerta cuando estamos viendo comportamientos en las chicas o en los enganchadores, etcétera. Entonces, a cada factor empezarle a darle una propuesta de solución desde distintas perspectivas. Obviamente va a abrir, a multiplicar las posibilidades de solución. Y con esto voy terminando, porque Alex, avísame cuando sea el minutito que falte para ir cerrando. Esta que es una de las más sencillas de mis slides que tengo para compartir, es la más bella y la más importante. Nunca, nunca quedemos o negociemos, conversemos en base a las posiciones. Nunca nos quedemos con los qués, el qué quieres, el qué te trajo, los qué reaccionas así. Porque simplemente si tú preguntas los qué, ya es un lenguaje violento, pero además te va a dar una respuesta explícita
¿Qué quieres? La casa, el coche. Genera confianza. Y la confianza, esta genuina curiosidad por entender qué realmente es lo que mueve a las partes, va a llevarte a profundizar las verdaderas necesidades humanas, donde vas a develar lo que verdaderamente le importa a las partes en conflicto. Entonces, nosotros, como constructores de paz, tenemos que ser responsables del ambiente que elegimos para dialogar, las palabras que vamos a utilizar. Por eso la comunicación no verbal es tan importante, educarnos en comunicación no verbal. Tengo libros maravillosos también de comunicación no verbal, que pesa 70% de la comunicación con el otro, la otra, la confianza que tenga en el otro, la otra. Entonces, en la medida en que nosotros mostremos genuina curiosidad a través de lo que la otra o el otro está diciendo, por qué lo está diciendo, por qué es importante para él, vamos a ir logrando mayor confianza. Y la confianza es lo que va a develar lo que verdaderamente le importa a las partes. Entonces, seamos responsables del ambiente en donde dialogamos, la forma en la que dialogamos, cómo estamos comunicándole a la parte, con lenguaje verbal y no verbal adecuado, ambientes que propicien el diálogo y sobre todo haciendo muchas y diversas preguntas que realmente lleven a las partes a develar. Y aquí, este es la dona, que lo pueden utilizar ustedes también, que tiene que ver también con esta idea de ir al centro, a lo que verdaderamente mueve a las partes. Siempre he dicho que un conflicto es como una cebolla, donde lo que verdaderamente es el problema, el origen, es lo verdecito, la raíz, pero el tiempo, el peor enemigo del conflicto, va sumando y sumando capas hasta que de repente el tiempo hace que se nos olvide qué es realmente lo que nos llevó a pelearnos, a confrontarnos, a no hablarnos más. Entonces, un buen resolutor de conflictos, transformador de conflictos, un buen constructor de paz será aquel que a través de muchas y distintas preguntas, con genuina curiosidad, vaya quitando capas a la cebolla para concentrarse en la raíz del problema. Alex, ¿cómo andamos de tiempo? Quizá podemos dar unos 5 minutos más para poder cerrar adecuadamente la presentación, doctora. Perfecto. Muy bien. Pues entonces nada más brevemente, porque esto es oro molido, las necesidades fundamentales, esto que realmente queremos llegar, lo que realmente importa a las partes en la negociación, lo que tenemos que verdaderamente poner atención, pero solamente lo vamos a lograr utilizando la comunicación no verbal, escuchando, leyendo sus movimientos, sus tonos de voz, qué es lo que realmente quiere la parte. Reconocimiento, dónde enfatiza más, qué repite más. Esto hay que aprenderlo. Reconocimiento, quiere ser tomado en cuenta. Para mí, la mayor parte de los conflictos es la exclusión, no ser tomado en cuenta. Puede ser un proyecto comunitario maravilloso, pero si es elaborado desde arriba para implementarse hacia abajo, pues se siente como un mandato, ¿no? No como un proyecto incluyente donde me represento, donde me reconocen mis opiniones. Entonces, no me involucraré. Entonces, reconocimiento es una de las grandes necesidades, que me tomen en cuenta, que me incluyan en la toma de decisiones. Autonomía, que se me respete como soy y quién soy. Los jóvenes tienen esta necesidad muy, muy bien metida, la pertenencia, el derecho a sentirse parte de el estatus y tener un papel importante dentro de del grupo al que pertenezco. Y por último, van a ver que todo lo demás son simplemente filminas, pero para resolver conflictos, si queremos realmente resolver conflictos, el tiempo es nuestro peor enemigo, tenemos que centrarnos en lo que verdaderamente importa a las partes. Y lo que verdaderamente importa a las partes es este triángulo verde, las zonas de posibles acuerdos, lo que nos une. ¿Qué nos tiene ahí dialogando?
o que realmente nos importa. Los constructores de paz, los mediadores, lo primero que hacemos es detectar qué es lo que une a las partes. En un caso de divorcio, los hijos o el negocio que tengan juntos. La fundación, ¿no? Queremos que trabaje bien, que siga funcionando bien. Entonces nos centramos en lo que nos une, la zona, el triángulo verde, y si nos centramos de ahí, empezamos a generar muchas y distintas propuestas de solución que van haciendo más grandes nuestras coincidencias y más pequeñas nuestras diferencias. Si ustedes hacen cada vez más grande la zona de posibles acuerdos, es decir, el triángulo verde, haremos que las relaciones sean mucho mejores, que las zonas de posibles acuerdos, porque realmente lo que nos importa, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de inclusión, realmente valga la pena. Hay una frase, y con esta termino: involucrar compromete. Si yo veo que están dentro del acuerdo, dentro del diálogo, lo que me importa verdaderamente, mis necesidades más humanas, voy a seguir en el diálogo. Si veo que no, termina ahí el diálogo. Entonces, yo propongo que paremos acá y veamos las preguntas que se han ido acumulando, y puedo utilizar las siguientes filminas para reforzar algún concepto que quieran que hable más sobre él. Entonces, Alex, algunas preguntas que hayan aparecido. Claro que sí, doctora. Para iniciar, me gustaría proponerle dos preguntas que están relacionadas con los temas que trabajamos comúnmente, y para que todos tengamos como la misma base de partida sobre los conceptos que se están utilizando. El primero nos pregunta Leticia Quijano, ¿a qué se refiere cuando habla de paz negativa? Y por su parte, Elizabeth Cortés nos pregunta si violencia y agresión son lo mismo. Muy buenas preguntas, estamos muy bien conectadas en ese sentido. Entonces me dan oportunidad de mostrarles unas de las, acá está, la paz positiva y la paz negativa. Fíjense qué buena pregunta. La paz negativa, y es a la que nos han acostumbrado, por eso es tan importante que nosotros llenemos de contenido a la paz, porque la paz ha sido tan manoseada, tan ambigua, que puede ser todo y puede ser nada, ¿no? La paz de quién, la interpretación de quién, ¿no? La paz tiene que ser presencia de factores, de elementos que nos permitan nuestro pleno potencial, desarrollar nuestras necesidades más humanas. Se habla de paz negativa cuando, por ejemplo, no hay violencia visible. ¿Se acuerdan del triángulo de Galton? Violencia visible, no hay guerra. Entonces, por ejemplo, bueno, podríamos decir, si nos vemos así muy cínicos, en México no hay guerra, entonces vivimos en paz negativa, ¿cierto? Porque no hay guerra declarada, ¿no? Hasta Calderón declaró la guerra a los narcos, entonces, bueno, ahí podríamos decir, vivíamos en una especie de guerra semi abierta, ¿cierto? Pero realmente la paz negativa es dejar de hacer. Dejar de matar, de golpear, de torturar, es dejar de hacer. La paz positiva, en cambio, sería hacer, no dejar de hacer, como la paz negativa, sino hacer. Hacer que la seguridad sea para todos y que sea una seguridad que incluya la seguridad sanitaria, la seguridad ambiental, la seguridad laboral, más cercana a la seguridad humana que proponen las Naciones Unidas. Y fíjense, aquí incluso ya va una paz que ya ni siquiera le llaman positiva, cómo ha ido avanzando, la hemos llenado de contenido, la hemos nombrado, que se llama paz cualitativa, donde incluso se le da adjetivos. Para que realmente haya paz positiva se necesita justicia social, donde no haya desigualdades, donde todos tengan las mismas posibilidades para desarrollar su pleno potencial. Entonces, la paz negativa sería precisamente
el dejar hacer, dejar de matarnos, simplemente ocuparnos, seleccionar la violencia directa y desocuparnos o no ponerle tanta atención a otras formas de violencia como la violencia cultural y la violencia estructural. La paz cualitativa, la paz positiva sería hacer que la paz estructural no existiera, porque no hay desigualdad, porque hay justicia social, porque hay derechos humanos, el respeto de los derechos humanos. Entonces, a eso me referiría. Y la segunda, Alex, pregunta era... ¿Violencia y agresión son lo mismo? Ajá, no. La agresión puede ser incluso bioquímica. Un niño agresivamente se prende al pecho de la madre para tomar leche, ¿no? Tenemos un instinto agresivo, pero esta agresividad puede manejarse adecuadamente si educamos al niño a que para pedir comida no necesita gritar o no necesita morderme, ¿no? Puede pedirlo o podemos dárselo de otra manera. Entonces, la agresividad es una reacción humana, pero que puede ser canalizada constructivamente si es educada, si es detectada y es educada. La violencia no, la violencia siempre va a tener esta intencionalidad negativa. Esa sería la diferencia. Muchas gracias, doctora. Continuamos con otro par de preguntas. La primera de ellas es de Ceci Andrade y nos dice, en su opinión, ¿qué es lo que debemos trabajar prioritariamente para contrarrestar el aprendizaje y normalización de la violencia? Y González Jiménez Marta nos pregunta, ¿cómo podemos ayudar a las mujeres que ya están demasiado sumergidas en la violencia, saben el daño que les causa, pero se resisten a la ayuda? Fíjense qué fuerte, sí, porque hemos normalizado la violencia. Yo diría que, y aquí las dos preguntas están relacionadas, tenemos que tomar conciencia de que, por eso tenemos que distinguir qué es la violencia y que la violencia es negativa. Que te griten, que te peguen, que te falten al respeto, que te priven del derecho a la educación por ser mujer, son formas de violencia y tenemos que reconocerlas, paso número 1, y trabajar con ellas, es decir, buscar ayuda. Hay muchas formas de hacerlo. En México hay ya organizaciones de mujeres y hay también instituciones, el Instituto de la Mujer, donde se pueden pedir ayuda. Incluso si no tenemos todavía confianza en algunas instituciones, hay referentes. Buscar mujeres que vemos como referentes para pedir consejos, para pedir ayuda. Pero primero tenemos que reconocer que la violencia está mal, que no está bien que te griten, que no está bien que te peguen, que no es permisible. Por eso hay que decir mucho que existe la ley antichancla, es algo que está mal. Entonces, si hasta hace poco no pasaba nada, ahora es un delito y tiene consecuencias. Entonces, lo primero es reconocerlas y la segunda es buscar los canales institucionales o sociales que ayuden a trabajar con ellas. Pero el primer paso es reconocerla. Por eso hoy invertimos tanto tiempo diciendo qué es violencia y las diferentes violencias, que todas son igualmente importantes, no hay que ser selectivas. Hay muchas microviolencias que al juntarse simplemente generan más violencia. Entonces, detectarlas a tiempo para que no sigan creciendo y trabajar con ella y canalizarlas de forma adecuada. Alex. Muchas gracias. Nos pregunta Karen Mendoza, en México, ¿de qué manera no violenta podemos pedir justicia por los casos de feminicidio y desaparición de mujeres? Es una pregunta muy fuerte, muy fuerte, pero muy relevante. Tenemos que hablarlo. Y a mí me impresiona, hay muchas manifestaciones de mujeres en la calle y esto ha movido al gobierno. Y yo sí les puedo decir que el reto más grande que tiene el actual gobierno son las mujeres. No hay oposición. La oposición más fuerte que podría tener son los grupos de mujeres porque tienen ir desaparecidos, de víctimas. Son los dos grandes grupos. Hay que manifestarse, pero ¿saben qué? De forma más creativa. Yo les puedo decir que ha tenido más impacto en
en la conciencia de las autoridades y de la sociedad. Las proyecciones estas que hicieron tan creativas, que incluyen a otros sectores, de métodos no violentos para hacer visible la violencia. Cuando proyectaron en el Palacio Nacional, por ejemplo, todos estos mensajes contra la violencia contra las mujeres. Tiene mucho más impacto en muchos sectores. Lo que necesitamos son muchos y diversos aliados. Lo que está pasando ahora con la manifestación de mujeres, que generalmente, fíjense, los medios de comunicación aquí también juegan un rol, nos ponen mujeres, jóvenes, entonces pareciera que es un sector chiquito el que está reivindicando el derecho de las mujeres, cuando somos muchas mujeres, pero que obviamente no estamos de acuerdo con el uso de la violencia para combatir la violencia. Entonces, encapsulan, disminuyen el impacto y la aceptación de diversos sectores de la población e internacionalmente de las protestas de mujeres. Entonces, yo creo que tiene mucho más impacto, métodos más creativos y más incluyentes que aboguen por los derechos de las mujeres, que estoy totalmente de acuerdo, es una de las grandes deudas. Todos los días mueren mujeres por odio a simplemente ser mujeres, por el odio que tienen algunos sectores de la población, muchos sectores de la población, por ser simplemente mujeres. Sí, Ale. Gracias. Georgina Beltrán nos pregunta, en su opinión y derivado de los desplazamientos de comunidades enteras en Zacatecas debido a las amenazas de grupos criminales, ¿qué estrategias podrían sumar para la resolución de conflictos en la zona? Y aquí va a sonar terrible, pero yo lo experimenté hace poco que estuve haciendo trabajo de campo en Apatzingán. Si aquí hay gente de Michoacán, tal vez está de acuerdo conmigo, el gran problema del crimen organizado es que tiene base social. Es decir, han logrado permear nuestra sociedad. Por eso de la violencia crónica que les decía, se ha replicado en muchos espacios. Ya en muchos sectores de la población el gran anhelo de los jóvenes, fíjense, aspiración es ser narcotraficantes. Porque la violencia estructural es tan grande, es decir, ni siendo buen estudiante, ni siendo buen muchacho, la sociedad me está dando la posibilidad de escalar socialmente. Entonces, la única opción que ven es el narcotráfico. Entonces, la aspiración llega a ser el narcotráfico. Entonces, hay base social y esto es lo que tenemos que cuestionar como sociedad y hacer algo, porque hemos fallado también la sociedad en darle oportunidad a las comunidades, a los jóvenes, a sectores de generar su pleno potencial de forma no violenta. Nos ha faltado las escuelas, distintos espacios de sociabilización, promover alternativas para la violencia. En las escuelas, educar para que los muchachos esta conciencia crítica de todo lo que implica el narcotráfico. Fíjense qué fuerte, y un ejemplo aquí concretito. Cuando empezaron a vender las cajetillas de cigarro donde decía con la imagen donde venía lo dañino que es fumar, la gente se disminuyó enormemente el número de fumadores porque ya sabían las consecuencias. Pues lo mismo para los jóvenes que entran al sicariato. Lo que ven ellos son Netflix. Ser narco me da estatus que me niega la sociedad o que me niega. Entonces eso me da estatus, me da prestigio, me da, pues, empezar a hacer algo como la cajetilla, demostrar el riesgo que se tiene tanto para las familias como para los muchachos o muchachas que entran al narcotráfico, esta actividad. Hay base social y tristemente el narcotráfico ha sustituido muchas de las funciones del Estado. El Estado tiene que recuperar las funciones que está ejercitando hoy en muchos territorios el narcotráfico, dando seguridad, fíjense, generando, dando infraestructura. Hemos fallado como sociedad y hemos fallado como Estado. Entonces, tenemos que reconocerlo, acuérdense, reconocerlo y trabajar con esto para poder transformarlo. De otra forma, nos está ganando el narcotráfico. Muchas gracias. Las siguientes preguntas nos dicen Carlos Alberto Mendoza,
cómo se disminuye la violencia cultural. Y varios de nuestros participantes nos hacen la misma pregunta. ¿Nos puede compartir un poco más acerca de lo que debemos entender por violencia legal? Bueno, la violencia cultural es aquella violencia que justifica los otros tipos de violencia o nos lleva a ser selectivos en qué violencias son más importantes que otras. Eh, eh, por ejemplo, la violencia cultural puede directa o indirectamente, muy sutilmente, promover qué tipo de personas son las más exitosas. Ustedes vean en la televisión mexicana, yo me asombro cada vez que voy a México, vean el prototipo de los exitosos. No son el promedio mexicano, ni en color, ni en estereotipo, nada. Entonces, promueven valores de qué es el éxito. O el de mujeres, que es una mujer atractiva, ¿no? Entonces, es cómo están generando patrones de comportamiento que son violentos o no. Entonces, yo diría que los medios de comunicación son de los grandes promotores de esta violencia cultural porque nos llevan a seleccionar qué violencias son importantes, cuáles no, y generan prototipos de violencias también que discriminan y obviamente lastiman. Violencia legal. Yo más bien, sí, es violencia legal, Alex, lo que preguntaron. Es lo que nos preguntan. Violencia legal, no sé si exista como tal, esa yo no la incluí, pero yo más bien diría que la impunidad, la falta de la aplicación de la ley es lo que genera violencia. La impunidad, México, 98% de impunidad, 98% de los casos que llegan al Poder Judicial no se resuelven. Eso es una forma de violencia estructural, ¿no? Hay muchas violencias latentes que están ahí y no se resuelven. Eso genera tensión, frustración, enojo y fuentes de violencia. Entonces, muchas de las personas prefieren no resolver el problema o su conflicto vía institucionalizada y usan la violencia para resolver o promover su conflicto. Ahí está. Hay ejemplos interesantísimos y muy tristes de los linchamientos ante la falta de credibilidad en la ley, en la justicia, por la gran impunidad que existe, esta justicia rotatoria, ¿no? Que entran y salen los delincuentes por casos mal armados o por jueces que se compran, etcétera, lleva a que las personas no crean en las instituciones, en los canales positivos, legales, etcétera, para la paz y utilicen justicia por su propia mano. Entonces, acabamos de leer hace 2 días en México, en la Ciudad de México, en Iztapalapa, tuvieron que usar un helicóptero para rescatar un ladrón que iba a ser linchado por sus pobladores ante el hartazgo de la impunidad de que no se resuelve el conflicto de los robos y de justicia. Siguen robando los mismos o siguen extorsionando los mismos. Entonces, ante eso, lleva al enojo, la frustración y el uso de la violencia por sus propias manos. Gracias, doctora. Tenemos 2 preguntas de las personas que nos siguen por Facebook Live. El primero es de Salvador López y nos dice, negar lo no binario o minimizarlo, hacer comentarios negativos sobre el llamado lenguaje inclusivo, ¿es una forma de violencia? Y Eduardo Vega nos pregunta, ¿cuál sería la herramienta ideal para solucionar un conflicto que al parecer no tiene solución? A ver, esto del lenguaje incluyente. Yo les digo que aquí en Suecia lo han resuelto de una forma bien interesante, pero quizás su forma ha sido porque su lenguaje lo permite, que ellos para decir él dicen han y para decir ella dicen hon, pero para decir a alguien que no quiere ser ni él ni ella dice gen. Entonces, así han resuelto, por ejemplo, y entonces han logrado que quien quiera utilizar el gen o el hon o el gen, lo haga, ¿no? Eso ha sido, y otra cosa, por ejemplo, los baños, la utilización para incluir a todos y que todos se sientan de una forma u otra dentro, tomados en cuenta sus diferencias, porque todos valen
todos valen en una sociedad que ha construido para la paz. Entonces, tomamos en cuenta sus necesidades. Yo quiero también poderme decir gen, ¿no? No tengo mi sexo masculino, ni me identifico con lo masculino, tengo mi derecho, ¿ok? Entonces, lo que están haciendo ahora son baños mixtos. Entonces, ahí no es ni para mujeres ni para hombres, es un baño y simplemente pueden entrar hombres, mujeres o quien quiera, cualquiera de las distinciones que quiera hacer, de las diversidades que existen, que son legítimas. Por algo existen y tienen derechos. Ahí es el reconocimiento de los derechos, el reconocimiento de las diferencias. ¿Por qué? Porque hemos sabido educarnos en la valoración a las diferencias. Las diferencias nos hacen más ricos, mucho más grandes. Entonces, una sociedad violenta es aquella que no valora, no se siente dichoso de sus diferencias o dichosa de sus diferencias. Y la segunda, Alex, ¿cuál sería la herramienta ideal para solucionar un conflicto que al parecer no tiene solución? Existen realmente conflictos, incluso fíjense, el palestino-israelí, que pareciera lleva tantos años y no se soluciona, se va a solucionar tarde o temprano. El problema es que en el Inter hay muchas generaciones perdidas, que no han logrado desarrollar su pleno potencial, porque eso sí viven en estado de guerra permanente. En cualquier momento puede haber un bombazo, viven con restricciones. Los palestinos son ciudadanos de segunda en Israel, no tienen los mismos derechos que un israelí. Entonces, ¿no? Hay violencia, fíjense, estructural, directa, cultural, ¿no? Ahí el Estado de Israel es un Estado que se construyó para los israelíes. Chao. ¿No? Los demás ciudadanos son ciudadanos de segunda, explícitamente. Entonces, bueno, ahí hay una violencia estructural muy fuerte, declarada, directa, estructural y cultural. Entonces, tenemos que trabajar con ella, reconocerla, pero no hay problema. Los conflictos, tarde o temprano, se transforman también. Y se pueden transformar en violencia que sea la forma más detonadora para que empecemos a tomarlos en cuenta. Quizá la violencia es ya cuando de verdad ya no es sostenible tenerlo, sosteniendo y estalló. Entonces, bueno, quizá es la única forma de ponerle atención, pero va a costar más doloroso y quizá no se logren satisfacer las necesidades más profundas. Entonces, no dejemos que los conflictos estén en violencia porque dañan y lastiman en el Inter. Tarde o temprano, y ya estamos viendo, cada vez hay más, en el mismo Israel hay más proyectos conjuntos israelíes y palestinos, ya empieza a haber algunos ejercicios de que juegan fútbol ya mezcladitos, pero falta todavía, y en el Inter hay sufrimiento, hay dolor y hay violencias que dañan y lastiman a las personas. Gracias, doctora. Como sabe, tenemos una cantidad abrumadora de preguntas y comentarios. En este momento le voy a compartir únicamente un comentario y una duda para que podamos cerrar la sesión del día de hoy por la cuestión del tiempo. Mónica Mejía nos pregunta, ¿qué libro recomienda para iniciar con Hannah Arendt? Y Cristian Abad nos hace un comentario que dice, una de las frases de las familias más escuchadas es, mientras que a mis hijos no les pase nada, mientras no me ocurra nada, no importa lo que ocurra a mi alrededor, no importa si murió alguien o desapareció un joven, una chica o un adulto. La violencia se normaliza cada vez más, que aceptamos que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es normal, algo subjetivo y que no es importante, y que alguien lo solucionará tarde o temprano, cuando en realidad no es así. Sí, totalmente, este comentario es totalmente cierto, y es lo que nos está pasando, nos estamos convirtiendo en normalizadores de la violencia. Entonces, nos estamos encerrando cada vez más en nuestras trincheras, dejando de ver las perspectivas de otros, entonces, teniendo cada vez más visión túnel de los conflictos, perdiendo así la oportunidad de potencializarnos como sociedad, como personas. Entonces, nos estamos aislando, nos estamos encerrando y estamos perdiendo posibilidades. Entonces, sí, da tristeza y da miedo. Entonces, si queremos construir paz, tenemos que educarnos para la paz, tenemos que reconocer estas violencias, no permitirlas y
y cuestionarnos si esta normalización nos hace bien o no. Yo lo dejaría aquí. El libro más importante de Hannah Arendt sobre violencia es sobre la violencia, así se llama, y ella habla de precisamente de la distinción entre poder y violencia. Son totalmente opuestos. Entonces, recomiendo mucho. Sobre la violencia se llama. Y es precisamente toda esta argumentación de que quien carece de poder es el que utiliza la violencia. Muchísimas